Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como vieron en mis redes sociales, esta semana fue muy especial, ya que el número de seguidores del podcast en las redes sociales y Spotify sigue creciendo día con día. Gracias, en serio, gracias a todos los que escuchan semana a semana, comentan en las redes, aportan con sugerencias o sus propias historias, y sobre todo, quienes lo recomiendan. No olviden seguir las redes @terrorcerca en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Es ahí donde pueden hacerme llegar sus historias o sugerencias de temas a tratar, así como al correo terrorcercadeti@gmail.com. Por último, visiten mi página www.terrorcercadeti.com, donde podrán encontrar un banner con un link al servicio Audible. Ahí podrán disfrutar de un mes gratis de una increíble colección de audiolibros de excelente calidad. Al suscribirse, me ayudan a solventar un poco los costos asociados a este podcast. Antes de comenzar, solo quiero mandar unos saludos especiales a Cedric Arteaga, quien me lo pidió a través de Facebook, y también agradecer al grupo de Facebook Fans de Leyendas Legendarias por el recibimiento al podcast. Ahora sí, el episodio de esta semana. Como les mencioné, durante mis vacaciones tuve la fortuna de visitar la increíble ciudad de Puebla y Cholula. Y bueno, sobra decir ahora que cada lugar que visito lo hago con la intención, primero de conocer, pero también aprender de las leyendas e historias locales. Así que en este capítulo les contaré algunas de las leyendas de estos dos mágicos lugares. Primero, quiero contarles de Cholula, donde visité la Gran Pirámide, una imponente estructura que cuenta con una serie de túneles en su interior que están abiertos al público. Es un recorrido de aproximadamente 300 metros, 15 minutos caminando. Si visitan Cholula, se los recomiendo. Pero bueno, la razón por la que les cuento esto es por la leyenda que existe sobre este lugar y estos túneles. Los últimos días del profeta Quetzalcóatl. Cuando el rey dios Quetzalcóatl se vio obligado a salir de Teotihuacán con un grupo de sus seguidores, comenzó su peregrinaje, que lo llevaría a Cholula, la ciudad de la Gran Pirámide, una impresionante estructura, vestigio de una cultura más antigua que la suya, la cual había sido olvidada. Una vez que llegó ahí, determinó que esa sería su nueva morada. Sus sacerdotes erigieron casas cerca de la pirámide, mientras que Quetzalcóatl construyó su casa y templo en lo alto de la pirámide, conocida como la mayor de Mesoamérica. Esto atrajo a mucha gente que con alegría se instaló en esta ciudad. Desde lo alto de la pirámide, Quetzalcóatl gobernaba sabiamente. Desde ahí, él podía estudiar las estrellas y pronosticar la llegada de las estaciones. Así que, cuando sus súbditos se presentaban ante él con sus respectivas ofrendas, estos le preguntaban cuándo era el momento adecuado de sembrar el grano divino, el maíz. Él, con su vasto conocimiento de las estrellas, sabía el momento exacto en que la siembra tenía que comenzar para obtener una cosecha adecuada. Asimismo, vivir en la pirámide le brindaba otra ventaja: tener una vista completa de todo el valle que lo rodeaba. En esa época, comenzaban a circular rumores entre los pobladores de una tribu venida del norte que se dedicaba a atacar poblaciones y saquear todo lo que encontraba a su paso, destruyendo pueblos enteros. Los sacerdotes sugirieron a Quetzalcóatl ofrecer sacrificios humanos para los dioses, con el fin de protegerlos de esta posible invasión. Pero el rey dios, fiel a sus creencias y protector de la gente, se negó rotundamente.
A cambio, ofreció un pequeño tributo de sangre. Él mismo se perforó la lengua y los oídos para ofrecer su sangre a los dioses. Sus sacerdotes hicieron lo mismo. Con este sacrificio, la tierra tembló. Del interior de la pirámide salieron serpientes que mostraron una entrada hacia una abertura bajo la pirámide. Esta llevaba a una serie de túneles subterráneos, desconocidos hasta ese momento. Quetzalcóatl aceptó la invitación de los dioses y se dirigió a su interior, al mismo tiempo que los sacerdotes ordenaban 3 días de oración. Durante el primer día, las serpientes guiaron a Quetzalcóatl dentro de los túneles, hasta el punto más profundo. Era la entrada al inframundo. Ahí se encontró con un pequeño estanque, un pozo de agua que servía como una especie de espejo. Al acercarse ahí y alumbrar con su antorcha, vio en este lugar una profecía. En ella veía la imagen de Cholula siendo atacada, pero el pueblo, bajo su liderazgo, había derrotado a los invasores. Pero después de la victoria, la gente se volvió hacia festejos banales y sacrificios que él tanto repudiaba. Por eso, en esa imagen, él se veía abandonando Cholula, haciendo que una serie de temblores acabaran con esa bella ciudad. Después de esto, cayó profundamente dormido. Al despertar, el segundo día bajo los túneles, se acercó nuevamente al pozo, de donde irradiaba una gran luz. Al asomarse ahí, una nueva profecía lo sacudió. Esta vez, una nueva matanza hacía cimbrar Cholula. Pero en esta ocasión, la ciudad se veía diferente. Un nuevo templo ocupaba el lugar de la pirámide. Animales y hombres con armas que no conocía se presentaban ante sus ojos. También, en esa visión, la imagen del líder de los invasores llamaba su atención, aunque no podía ver su rostro, ya que se encontraba cubierto por una especie de piel plateada. Al quitarse el casco, su visión lo dejó sin aliento. Era él mismo, el mismo Quetzalcóatl, guiando a los invasores, masacrando a los habitantes de su tan querida Cholula. Pero se veía diferente, la piel más clara y barba en su rostro. Sin darse cuenta, las serpientes comenzaron a enroscarse en su cuerpo, en su cuello, y le susurraron el resto de la profecía. Quetzalcóatl renacería en tierras lejanas y sería el encargado de castigar a su pueblo por no hacer caso a su guianza. Él se negaba, pero las serpientes le dijeron que no tenía otra opción, que la ciudad renacería como lo había hecho antes. Asimismo, en su visión, con su nueva piel, se veía con una mujer morena, y un niño, moreno también, pero de ojos azules, una nueva reencarnación de Quetzalcóatl. Las serpientes comenzaron a morderlo, hasta que no pudo soportar más el dolor, y cayó inconsciente. Al tercer día, se encontró con una nueva visión. Pero esta vez era un día soleado y claro, en el que a lo lejos veía una multitud juntarse cerca de lo que parecía ser un sacrificio humano. Al llegar ahí, se vio a sí mismo, pero muy viejo, más de 100 años, el cuerpo cansado y las barbas denotaban un largo andar por la vida. Era él la víctima del sacrificio. Su pueblo había decidido sacrificarlo para el bien de ellos mismos. Al prenderle fuego, serpientes y cenzontles salieron de las llamas. Quetzalcóatl había visto su futuro. En ese momento,
Al terminar la visión, decidió regresar a su casa. Emprendió su retorno, caminando por esos largos y oscuros túneles, hasta llegar a la superficie. Al llegar a su templo, una terrible imagen lo sorprendió. Cholula se encontraba bajo ataque. El rey Dios tomó su escudo y lanza, y se dirigió a defender a su querida ciudad. Cholula no caería. La fuente de los muñecos. En lo que ahora se conoce como el barrio de Xonaca, por ahí de los años 30, en la que era la finca del entonces gobernador del estado de Puebla, don Maximino Ávila Camacho, ahora convertido en convento, se encontraba un pozo de agua. Este pozo era un lugar siempre evitado, principalmente por niños, por el riesgo de caer dentro. Unos de estos niños, un par de hermanitos, un niño y una niña, de no más de 6-7 años cada quien, eran los hijos de un capataz de la finca. Estos hermanos eran inseparables. Andaban siempre jugando por todos lados y se les veía juntos. Como todos los niños, les encantaba jugar. Era común que por las tardes, al regresar a su casa, se encontraran con los zapatos llenos de lodo, las rodillas raspadas. Su madre, siempre al tanto de sus hijos, trataba que estuvieran con la ropa limpia. Tarea difícil, como ya les he dicho. Su madre gustaba de vestir al pequeño con un overol de mezclilla y a la niña con hermosos vestidos de colores. Por el cuidado que su madre trataba de mantenerlos siempre, los pequeños hermanos eran conocidos como los muñecos. Un día, como cualquier otro, solo que este se encontraba lloviendo, ambos niños salieron de su casa, con destino a la escuela. El niño llevaba un paraguas en su mano, y con la otra sostenía a su hermanita cerca para protegerla de la lluvia. Su madre se despidió de ellos, sin saber lo que estaba por venir. Llegó la tarde, la hora en que los pequeños acostumbraban llegar a casa. Pero ese día no fue así. Los padres esperaban con ansia la llegada de sus hijos. Pero al pasar las horas, comenzaron una búsqueda exhaustiva por toda el área. Vecinos, familiares y amigos se unieron a ayudarlos. Recorrieron todos los lugares en los que posiblemente pudieran encontrarse los hermanos, pero sin ninguna suerte. No faltó quien se le ocurriera que podrían haber caído dentro del pozo, pero a pesar de los gritos y de alumbrar tanto como pudieron, no lograron encontrarlos ahí. Los días pasaron y los padres no tuvieron más que resignarse a la terrible realidad. Nunca volverían a ver a sus hijos. La triste historia de los niños llegó a oídos del gobernador y dueño de la finca, quien, conmovido por esta historia, ordenó clausurar el pozo inmediatamente y mandó construir una fuente en memoria de los niños. Y así fue. Una hermosa fuente, representando a los dos niños, fue construida en ese lugar, compuesta por la figura de un niño, sosteniendo una sombrilla y sujetando el brazo de una niña. Con el paso de los años, la historia del origen de esta fuente comenzó a olvidarse. La finca dejó de ser tal y se convirtió en pequeñas casas para nuevos habitantes. Pero los vecinos nuevos del área dicen que en algunas noches, sobre todo en aquellas con lluvia, se pueden escuchar las risas, niños jugando, cuando no hay nadie por la calle. Hay quienes aseguran que en las mañanas, después de esas noches especiales, las estatuas de los niños se encuentran deterioradas
de cierta forma, como no había sido la noche anterior. Los zapatos de las estatuas se encuentran cubiertos de lodo y las rodillas raspadas. Los vecinos se daban a la tarea de restaurar las estatuas, pero llegó un punto en que dejaron de hacerlo, ya que era más frecuente cuando esto pasaba. Se cuenta la historia de un taxista que frecuentaba esa zona en las noches en busca de clientes. Cierta noche, notó algo extraño. La estatua de los niños había desaparecido. Sorprendido, comenzó a buscar a su alrededor, tratando de encontrar indicios que le indicaran qué había pasado. En las calles cercanas a la fuente, descubrió con gran terror que unos niños, idénticos a los de la fuente, se encontraban jugando en la calle. Esa fue la última noche en la que el taxista se acercó por ahí. En estos tiempos, cuando la gente se mueve a prisa todos los días, pocos se detienen a observar esta fuente, que se encuentra algo deteriorada. El niño ha perdido la sombrilla que sostenía y el brazo con que lo hacía. Puente de México. Por allá, a inicios de los años 1700, cuando la ciudad de Puebla comenzaba un rápido crecimiento, se vio la necesidad de construir un nuevo puente que conectara Puebla con la Ciudad de México. Y cuando digo nuevo, es porque ya se había construido uno con la anterioridad. Pero en 1707, una gran tormenta hizo que este puente se cayera. De ahí que en 1708 comenzara la construcción del que sería llamado Puente de México. Una impresionante estructura para la época, que incluso hoy en día sigue siendo usada. Pero, ¿qué tiene de especial este puente? Hay quienes aseguran que mientras circulan por este puente, en la madrugada, se pueden escuchar lamentos, gemidos de dolor de lo que parecieran ser personas. ¿De dónde viene esto? Se dice que cuando el Puente de México se encontraba en construcción, el arquitecto a cargo de esta obra mandó a algunos de sus albañiles de confianza a sepultar en los cimientos los cadáveres de todos aquellos obreros que fallecieran en la construcción. Los accidentes eran normales, así que cuando estos sucedían, sus restos eran usados como recurso especial para dar soporte al puente. Pero en algún momento, el arquitecto se dio cuenta que era necesario más material, más de este recurso secreto. Así que mandaba a sus albañiles a buscar gente sin hogar, traerlos a la obra con la promesa de comida o un trago, y asesinarlos a sangre fría. Los cuerpos de los desdichados eran metidos a la mezcla de concreto. Nadie notó la ausencia de estas personas. La obra fue terminada, y el puente se mantiene firme ante el paso de los años y ante el abatimiento de los elementos. Ni las tormentas, ni las corrientes más fuertes hacen el menor daño al Puente de México. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.